Cordial saludo a todos y todas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el síndrome de Edwards, mi compañera Yamile Montánchez y mi persona Dayana Yela. El síndrome de Edwards es una anomalía genética que se caracteriza por las anomalías en el crecimiento y en el desarrollo del bebé. Es una enfermedad bastante rara porque afecta a 1 de cada 6.000 embarazos y afecta 3 veces más a las niñas que a los niños. Esta enfermedad incluso puede generar un aborto espontáneo o el nacimiento de un bebé muerto, teniendo una tasa de mortalidad muy alta, donde el 95% de los bebés nacidos solamente sobreviven el primer año de vida. En casos muy raros donde el bebé logra sobrevivir más tiempo, tiene que seguir viviendo con las afecciones que esta enfermedad le genera. ¿A qué se debe el síndrome de Edwards o trisomía 18? Descrito en 1960 por el señor John Edwards, se trata de una anomalía cromosómica que se genera por la trisomía en el cromosoma 18. Esto quiere decir que se genera otra copia en este cromosoma. Normalmente nosotros tenemos 23 cromosomas, que es el lugar donde nosotros tenemos heredada la información genética de nuestros padres. Esta enfermedad no es hereditaria, por lo que nuestros padres no tienen ninguna responsabilidad en la generación de esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando la meiosis no ocurre normalmente? Lamentablemente en este caso ocurren las enfermedades cromosomáticas llamadas aneuploidías, que ocurren por el mal reorganizamiento de los cromosomas. Como podemos ver aquí, el síndrome de Edwards tiene un mal reorganizamiento, por lo tanto los cromosomas generan un cromosoma de más. Generalmente hablamos de monosomía si falta un cromosoma y la carga hereditaria es de 45, como pasa en el síndrome de Tornes. Y hablamos de trisomía si hay un cromosoma de más, un 47, que en total de 47. Se dice que normalmente la enfermedad de Edwards se da por la trisomía, o sea, que se genera un cromosoma de más, pero también se puede dar por una translocación, lo que da lugar a otros tipos de trisomía. Estos tipos de trisomía son 3, que se caracterizan por las generalidades de cada uno. En primer lugar tenemos la trisomía completa o clásica. Este tipo de trisomía es la más habitual del síndrome. Y en él todas las células tienen 3 copias integradas. Esto quiere decir que la enfermedad está bastante extendida por todo el cuerpo y sus síntomas y su tasa de mortalidad son mucho más elevadas que en cualquier otro tipo de trisomía. También tenemos la trisomía parcial. Esta no es un tipo frecuente de trisomía y se produce por la duplicación incompleta del cromosoma, que se debe a una translocación. Esto quiere decir que el cromosoma se divide y la parte que fue separada se une a un cromosoma totalmente diferente. La gravedad y los síntomas varían. Las duplicaciones pueden afectar a distintos segmentos del cromosoma. Esto genera que la enfermedad afecte a distintas partes del cuerpo y los síntomas sean bastante variados. Pero este tipo de trisomía no es tan grave como la trisomía clásica o completa. También tenemos la trisomía en mosaico. Esto pasa cuando el cromosoma 18 extra no se encuentra en todas las células. Esto quiere decir que va a haber algunas células con el organizamiento cromosomático normal y otras células con esta copia de más. Aquí podemos ver en la imagen cómo la distribución cromosomática en la trisomía de mosaico genera que solo algunas células tengan 47 cromosomas. Estas pueden manifestar síntomas graves o leves, o bien no presentar ninguna alteración física, pero esto no quiere decir que su gravedad vaya a disminuir. Su gravedad y sus síntomas también son altamente peligrosos que pueden generar la muerte. Entre los signos y síntomas tenemos: el área occipital del cráneo es prominente, las orejas van a presentar malformaciones, las manos van a estar cerradas con dedos superpuestos, los talones van a ser prominentes y los pies van a estar flexionados. Boca y mandíbula van a ser pequeñas y el cuello va a ser corto. Va a tener una forma inusual en el pecho y el esternón va a ser prominente. También puede representar retraso mental, defectos cardíacos congénitos, malformaciones renales y abducción limitada en la cadera.
A continuación, mi compañera Yamile. En el síndrome de Edwards, una de las características en los niños es la posición de las manos que tienen un puño cerrado. Esta se les dificulta mucho para abrirlos. Otra de las características es en sus dedos. La mano suele tener el dedo segundo encimado del tercero y el quinto encimado en el cuarto. Esta es otra de las características del puño cerrado. Las uñas de las manos y pies hipoplásticas. Las uñas de los niños están muy atrofiadas y por ende son muy débiles, son muy pequeñas y por lo tanto también se debe a su grosor y su textura, son muy delicadas. Las piernas cruzadas. Las caderas de los niños con el síndrome de Edwards no pueden extenderse más por 45 grados. Por esta razón, la postura de ellos es siempre tener las piernas cruzadas o un poco abiertas. El pie sambo o equinovar. Se trata de una malformación del pie, en la que éste aparece flexionado hacia un lado o bien hacia adentro. Los pies de estos niños también suelen tener sindactilla en el segundo y tercer de los dedos. Esto les dificulta a que en una superficie ellos puedan sostenerse o, o sentar muy bien el pie. Esto les puede causar mucho dolor, además de que este no solamente puede presentarse en uno de los pies, sino en ambos. Bajo de peso al nacer. Los niños con el síndrome de Edwards suelen sufrir retraso en el crecimiento durante el embarazo y después del embarazo. Su peso promedio al nacer es de 2.340 gramos. Su aspecto al nacer se caracteriza por tener una escasa masa muscular. Defectos oculares. Pueden sufrir opacidad de la córnea, cataratas, microoftalmia, que es la ausencia de uno o de los dos ojos, colomba iris, que es la ausencia de la pupila, apertura natural que existe entre los párpados y además es muy corta. Forma inusual en el pecho y en el abdomen. Estos niños tienen un espacio intramamilar en sus mamilas, son hipoplásticas. ¿Qué quiere decir hipoplásticas? Que no se han desarrollado muy bien durante el embarazo. Suelen tener una hernia umbilical y inguinal. También el embrión presenta vísceras en la región abdominal, fuera de su cuerpo. Esta se la caracteriza ya que en su abdomen existe una masa de grasa, el cual está envuelta en un saco. Piel marmorata. La piel de cutis de estos niños marmorata, es decir, que presentan una malformación vascular que consiste en la aparición de biocelas. Como podemos observar en la imagen, se pueden notar muchas venitas rojitas, el cual hacen una formalidad como apartando la sangre. Asimismo, estos niños también presentan hirsutismo en la espalda y la frente. El hirsutismo se debe a mucha excesividad de vellosidad. Malformaciones neurológicas. Del mismo modo, las niñas suelen presentar malformaciones o no se desarrollan muy bien los labios mayores, el clítoris prominente y malformaciones uterinas. En el caso de los niños suele ser una anomalía al desarrollarse el pene. También suele ser en los niños la ausencia de sus testículos. La mortalidad de niños con el síndrome de Edwards son el 37% fallece al nacer, el 59% no supera más el año de vida y fallece. De estos, el 3% supera el año de vida, pero el 1% de este 3% mueren. Los que sobreviven, algunos suelen llegar a la adultez, pero estos suelen tener muchas dificultades en el resto de sus vidas. ¿Cuál es el tratamiento? No existe ningún tratamiento específico para esta enfermedad. Los tratamientos que se utilizan deberán de ser a cada caso del paciente. Si son niños, deberán ir medicados por el pediatra. Estos se pueden presentar como el estreñimiento, infecciones, otitis media, neumonías geniturinarias, escolosis. Necesitarán del uso de aparatos ortopédicos y dificultades para alimentarse. Los niños que tienen el síndrome de Edwards, por lo general, no se pueden alimentar solos desde que nacen. Entonces, para ello se necesita una sonda que les ayude su alimentación. Los factores de riesgo. Aparece con mayor frecuencia en las madres de edad avanzada, a partir de los 35 años. La frecuencia aumenta progresivamente desde los 43. Los padres que hayan tenido descendencia con el síndrome de Edwards deben realizarse pruebas genéticas. Existen hoy en día pruebas en las que durante el embarazo se realizan
para poder descartar cualquier enfermedad, algún tipo de síndromes que pueda tener el feto. Continuando con el tema, la rehabilitación es muy importante para mejorar el estilo de vida de los pacientes con este síndrome que llegan a sobrepasar las estadísticas. Esta rehabilitación solamente puede darse cuando los padres tienen una economía solvente. Dado el caso contrario, esto es muy complicado. Según las estadísticas, en donde el 5% restante suele sobrevivir más tiempo, aunque solo el 2% vive más allá de los 5 años, por enfermedades como las cardiopatías congénitas, apneas y neumonías, por lo que la rehabilitación es muy importante. Si es verdad que algunos niños han sobrevivido hasta los años de adolescencia, estos, como ya dije anteriormente, deben sobrellevar las enfermedades que complican su desarrollo en futuro. Se debe tener en cuenta las complicaciones frecuentes, los objetivos del tratamiento y el tratamiento rehabilitador. En caso de presentar infecciones respiratorias de repetición, se debe facilitar el despegue y drenaje de secreciones por medio de la fisioterapia respiratoria. En caso de deformidades articulares, se debe evitar la aparición y progresión de las deformidades, evitar el dolor y facilitar el cuidado del paciente. Por medio del tratamiento postural, en este caso se debe explicar a la familia cómo se debe realizarlo, además de proporcionar unas técnicas de relajación para el tono muscular. En caso de una limitación psicomotora profunda, se debe mejorar el confort del paciente y reducir la carga de atención. En este caso, se debe ayudar al paciente a mejorar su postura y aconsejar a la familia para que modifiquen su entorno familiar a favor del paciente. También suelen padecer escoliosis, que se trata de una malformación en la columna vertebral. En este caso, se utilizan las almohadones o respaldos de madera que se ponen en las cunas cuando son pequeños para así mejorar su postura. Aquí podemos observar la bibliografía. Profesora, compañeros y compañeras, muchas gracias por su atención.